Salmo 84, gracias Katy por ese recordatorio, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, hermanos. Amén. Y así es, el Señor es bueno, está bien, los jóvenes está bien, se quedan aquí, Salvador. No quiero, porque si hay gente, tanta gente aquí, va a haber mucha gente abajo, no quiero apretar a los niños, mejor que estén aquí los hermanos, ¿ok? Comúnmente cuando tenemos servicio así, mandamos a los jóvenes para afuera, pero se van a chamuscar todos, ¿saben? Entonces mejor no. Hermanos, Salmo 84, por favor. Salmo 84. Gracias por sus oraciones. Aquellos están preocupados que la casa pastoral se iba a chamuscar. Pues ya sería la segunda, hermanos. Ya una vez sufrimos un incendio en Iowa. No sé si algunos sabían esto, pero no todos. Ya es el segundo incendio y me da gusto tener una familia con humor negro, la familia de mi esposa. La tía le mandó un texto y le dijo: no te preocupes, es la segunda, vas a estar bien, ¿verdad? Ok, thank you, gracias por esas palabras de ánimo. Pero sí, hermanos, gracias a Dios estamos bien. Y son cosas materiales, hermano. Este tiempo es cuando uno verdaderamente valora lo que tiene, ¿no? Mi vecino que es multimillonario, él está, un buen amigo, lo quiero mucho. Estoy tratando de convencer que se venga a nuestra iglesia, que empieza a diezmar aquí, amén. Y nomás que todavía no se anima. Pero buen amigo, estuve platicando ayer y no se fue de su casa, hermano. Dijo: no, porque mis perros están demasiado estresados. Tiene una compañía en Camby y se fue para Camby, tiene un segundo piso donde ahí tiene acondicionado, sala, comedor, cocina, todo en la compañía que tiene. Y dice: mis perros no se sentían bien aquí en la otra casa, estaban estresados, entonces mejor decidí venir acá. Y yo por dentro pensando: estás arriesgando tu propia salud, tu propio físico, tu vida, y la de tu esposa por tus perros. Es increíble cómo la gente piensa, hermano, en este mundo hoy en día, ¿verdad? Pero es lo que él valora. Y yo le doy gracias a Dios porque lo que nosotros valoramos es la familia, hermano, ¿no? La primera que nos dijeron: vamos, que vamos a estar arriesgando aquí a la familia. Y lo material, hermano, va y viene, hermano. Amén. Va y viene. Y lo que importa, hermanos, es valorar lo que verdaderamente, amén, poner nuestros ojos en lo que verdaderamente vale, hermano. Y nos hace pensar estos tiempos que es la familia, lo que importa, nuestra relación con Dios es lo que importa, y nuestra confianza en el Señor es lo que importa, amén. Y Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén, hermanos, eso es lo más importante. Lo demás es vanidad, hermano. Amén. Y lo que importa, hermanos, es aprovechar lo que Dios nos ha dado en esta vida, nuestra salvación y la familia que Él ha puesto sobre nosotros en mayordomía, la iglesia, nuestro caminar con Dios. Y demos de importancia a lo que verdaderamente vale la pena. Y lo digo sí, porque muchos cristianos están afanados por estas circunstancias, por su trabajo, por el materialismo, por todo lo que cosas materiales, hermano. Pongan los ojos en lo que verdaderamente vale la pena, hermano. Amén. Eso es lo más importante. Salmo 84, versículo 1 dice: cuán grandes, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová, Dios de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aquí vemos al salmista alabando la casa de Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa, dice el versículo 4, perpetuamente te alabarán. Dice el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Vamos a continuar estudiando los tesoros de la casa de Dios. Los tesoros de la casa de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das de estar aquí. Bendice tu palabra. Usa a tu inútil siervo. Señor, ayuda a mi garganta y permítanos, Señor, poder traer el mensaje, la carta de Dios para el pueblo de Dios. Te pido esto en el nombre de Jesús. Habla, Espíritu Santo, y muévete en medio de nosotros a pesar de las circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada, hermanos, comenzamos a estudiar estos tesoros que podemos encontrar en la casa de Dios. Parece que ha habido de parte de Satanás, bueno, no parece, ha sido el hecho. Este 2020 ha sido el año en contra de la iglesia.
Amén. Yo creo que la agenda del diablo este año especialmente quería él detener el avance de la iglesia. Y digo avance porque ha habido bastante avance, hermano. En Irán, la iglesia más grande que existe hoy, creciendo, la iglesia con mayor crecimiento en el mundo, está en uno de los países más oprimidos del mundo. En Irán, se considera que hay más de 1 millón de creyentes, hermano, en Irán. La iglesia más grande o la congregación de creyentes más grande del mundo se encuentra en la China, hermano. Donde ha habido intensa persecución en los últimos meses, dado que están aprovechando las circunstancias del coronavirus para traer persecución. En países como el Perú está prohibido salir de casa solamente el domingo. Qué casualidad que solamente el domingo. California, se les ha prohibido congregarse y se les ha prohibido cantar en la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, aborrece a la iglesia. El diablo aborrece al pueblo de Dios que alaba a Dios. Amén. No quiere que la iglesia se congregue, no quiere que el pueblo alabe a Dios, no quiere que el pueblo dé para apoyar misioneros. Hermano, el diablo quiere detener la obra de Dios. Ahora con esta situación, yo pensaba, Señor, ¿qué vamos a hacer con la iglesia? Vamos a seguir congregándonos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir cantando, aunque tosamos, hermano. Ahora si tosen, hermano, ya esto del coronavirus, mire, ya pasó de moda, ahora está el fuego de moda, mira, hermano. Ya nadie se preocupa del coronavirus. Ya estaba ayer, venía, se me olvidó usar la mascarilla, no traía mascarilla, me metí al hotel así y me subí al elevador y me metí y estaba un cuate al lado con su mascarilla y me dice, you know what? Se la quita y la avienta al piso y empieza a maldecir, hermano, Blanquiti, Blanc, ya estoy cansado de esta triste mascarilla, no sirve para nada. Y tú eres de los míos que no traen yo por eso pensando, a mí nomás se me olvidó. A mí nomás se me olvidó, el otro día estoy cansado, y empezó a maldecir, y este gobierno, tal por cual, y le digo, yo solamente se me olvidó, I'm sorry. Todo va a estar, le digo, everything's gonna be okay, come on. Mucha gente con estrés, hermano. Y la verdad es de que sabemos que hay un ataque, hermano. Hay un ataque serio en contra de las cosas de Dios. Hay una agenda, aprovechando las circunstancias, impulsando, hermano, el humanismo, impulsando ateísmo, impulsando homosexualismo, impulsando la pederastía. Hermano, increíble, hermano, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Sabemos que el diablo odia la casa de Dios, odia la institución de la iglesia, odia todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, y hay un ataque directo. Pero la iglesia necesita saber, los cristianos necesitan saber que la iglesia es esencial. Amén, hermanos. La iglesia es esencial para su vida, hermano, para su vida espiritual, para su estado anímico, para su estado emocional. La iglesia es esencial, hermano. Y usted necesita ir a la palabra de Dios para saber cómo nos afecta, hermano. ¿En qué nos afecta y cómo nos ayuda la iglesia en nuestra vida? Porque una cosa es que uno le diga, hermano, ánimo, ve a la iglesia, pero otra cosa es que usted tenga una convicción en su corazón que dice, yo sé porque Dios lo dice, porque Dios lo muestra, que la iglesia es esencial, necesaria, indispensable para mi vida, hermano. Amén. Y quiero continuar con este mensaje el día de hoy. Mencionamos aquí en la primera verdad que vemos en el Salmo 84, que creo yo es un salmo profético que habla acerca de la importancia de la casa de Dios en aquel tiempo, que era el templo, en este caso el templo salomónico, o el templo que se iba a construir, ya que los hijos de Coré fueron quienes expresaron este coro. Estamos hablando de la necesidad de estar en el templo, hermano, y creo yo es de manera profética también nos enseña la importancia de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha establecido un lugar para su pueblo para congregarse. A lo mejor no se le conocía como iglesia el tabernáculo, no se conocía como iglesia el templo de Salomón, pero más allá de la estructura física, más allá del lugar de 4 paredes, era la congregación, el pueblo de Dios. Lo que quería ver Dios no era un templo de oro, no era un templo con cosas preciosas construido de una manera extravagante. Lo que Dios quería ver era el pueblo de Dios congregado, alabándole, escuchando la palabra de Dios. Amén. Lo hizo en el templo, lo hizo otra vez incluso en las mismas sinagogas donde su pueblo se reunía en diferentes lugares para estudiar la palabra de Dios cuando no había templo. Después vino con el templo de Herodes, y después cuando vino Jesús
Él dijo, dice, tú eres Pedro, dice, pero sobre esta roca, dice, sobre esta Petra, hablando del mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Él estaba hablando acerca de él como fundador, no de Pedro como fundador, amén, hermano. La palabra griega Petros, cuando dice Petro, tú estás hablando de una piedrecita, tú eres una piedrecita, dice, pero sobre esta roca, sobre este pedernal, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Él es el fundador de la iglesia, él vino a dar su vida por la iglesia, vino a entregar su sangre por la iglesia, hermano, y él por lo tanto obviamente considera esencial la iglesia, y es necesario que cada creyente considere la iglesia, la casa de Dios, como esencial para su vida, hermano. Y hablamos por qué razón. Porque en la iglesia, hermano, uno va a encontrar el significado del verdadero amor. Amén. Aquí encontramos, hermano, el amor. Encontramos qué es el amor. Encontramos cómo amar verdaderamente. Allá afuera se nos enseña un amor sexual, un amor sensual nada más. Pero en la iglesia se nos enseña a amar como Dios ama, como Dios quiere que tú y yo amemos. Hablamos de que en la iglesia venimos a conocer el tesoro de la alabanza, hermano. Amén. Cómo nosotros podemos alabar a Dios tanto con nuestras voces, con nuestra oración, con nuestro dar, alabamos a Dios. Y también encontramos la tercera cosa en Salmo 84, que venimos a encontrar fuerza y consuelo. Aquí dice el versículo 5 de Salmo 84, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus, ¿qué dice, hermano? ¿Sus qué, hermano? Sus fuerzas, y en cuyo corazón están tus caminos. Y luego haya consuelo, porque dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Amén, hermano. A pesar de haberle fallado a Dios, uno puede regresar a la iglesia. Cuando hablaba del valle de lágrimas, era el valle de Boquim. Es el lugar donde lloró el pueblo, porque llegó el ángel de Jehová y les dijo, ustedes han decidido ir detrás de los ídolos de esta tierra, han decidido apartarse del Dios vivo, ahora Dios se apartará de ustedes. Dice la Biblia que en ese momento el pueblo lloró y se llamó el Valle de las Lágrimas. Pero aún así, hermano, aún así, a pesar de que le hemos fallado a Dios, a pesar de que hemos escogido otros ídolos aparte de Él, a pesar de que hemos cometido pecado y nos hemos apartado, todos podemos regresar de nuevo a la casa de Dios, hermano. Él dice, ven, regresa, arregla cuentas, estemos bien tú y yo. Y nos invita a la iglesia, hermano. Y es importante, ¿no?, reconocer que la iglesia así debe de ser, hermano. Amén. Siempre las puertas abiertas para cualquier pecador, hermano. Amén. Para cualquiera. Y cualquiera que se aparte de la iglesia, cada cristiano tiene que saber que si falla puede regresar. Amén. De nuevo, puede regresar a la casa de Dios. Amén, hermano. Hoy hay iglesias donde uno falla y lo agarran a patadas. Amén. Se lo acaban de matar, hermano. Se cae y lo acaban de rematar y lo dejan ahí tirado y lo juzgan, y ese cristiano ya entra en ese desánimo perpetuo, hermano, ya no se vuelve a levantar. Pero al contrario, la iglesia va a ser un lugar, hermano, donde si vemos a uno caído, hay que levantarlo, hermano, ánimo, échale ganas, levántese, sígale. Dios es fiel, yo no quiero, pero usted párese, porque yo lo necesito más adelante, porque es probable que yo me caiga y necesito a alguien que me levante. Amén, hermano. Así es como tenemos que pensar. Hallamos en la iglesia fortaleza, podemos hallar el consuelo que Dios nos quiere traer a usted y a mí. Y número 4, hermano, pongan ahí, podemos hallar propósito para nuestras vidas. Y digo, el propósito de nuestra vida se ha revelado en la casa de Dios. No hay otro lugar donde el propósito para nuestras vidas será revelado. Lamentablemente, hoy en día nos quieren lavar el coco, el gobierno quiere darnos un propósito para nuestras vidas. Pero, hermano, verdaderamente el propósito por el cual Dios nos ha creado, escuchen, hermano, será revelado en la casa de Dios. El propósito por el cual Dios lo formó a usted no será revelado bajo ninguna otra institución más que la institución que dejó en la iglesia. Mire lo que dice el versículo 84:6 de Salmos. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Piensen en esta frase, hermano. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y luego dice, cuando la lluvia llena los estanques. Ahora, ¿para qué sirve una fuente? Bueno, la fuente significa, era esta estructura que retenía el agua, fuente de agua. Y se ocupaba para suplir de agua, y obviamente el agua se ocupaba para mantener con vida a muchos. Animales, seres humanos, plantas. El agua la fuente tenía un propósito, hermano. Y en la iglesia, hermano, de la misma manera un individuo
sin propósito, más allá de lo terrenal, más allá de lo mundano. Ahora viene a la iglesia ese individuo, hermano, que posiblemente dice, mi propósito es hacer dinero. ¿Y qué? ¿Va a hacer dinero y qué? Amén. Y es la mentalidad con la que venimos de México, ¿verdad? Venimos aquí a hacer los cueritos de rana. Amén. A volvernos ricos. Ajá, te vuelves rico y ¿qué? ¿Para qué? Para que otro lo disfrute, hermano. Tú te medio matas. Amén. Te mueres y dejas de herencia a un montón de hijos ingratos que se lo acaban el dinero en un par de meses. Amén, hermano. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de hacer dinero? ¿Cuál es el propósito de tener bienes? Y vemos aquí, hermano, que venimos a la iglesia, hermano, a conocer a Cristo. Y venimos sin propósito, hermano, pero en la iglesia, hermano, ahora usted viene a formar una parte colectiva de un grupo que tiene un propósito infinito, un grupo que tiene un propósito divino, un grupo que está haciendo algo que va a impactar para la eternidad. La iglesia viene a darle un propósito, hermano. Mira, la iglesia es como un precioso poema. Amén. Es como un precioso poema. Y una letra en ese poema, una sola letra, es insignificante. Esa letra es solamente un signo que no tiene poder, no tiene sentido. Pero cuando esa letra viene a agruparse con todas las demás letras, forman de manera colectiva y poderosa una expresión de amor que trasciende, hermano. Amén. Y eso es lo que usted y yo somos, hermano. Somos letras. Sin la iglesia no tenemos propósito, hermano. Pero en la iglesia podemos trascender, hermano, con impacto para la eternidad. Y cada persona en la iglesia puede descubrir el propósito de Dios para su vida, hermano. Porque sin la iglesia, de acuerdo a lo que el Señor enseña, no podemos ser más que un símbolo sin sentido que pasa en esta vida sin lograr impacto para la eternidad, hermano. Y mire, hermano, ¿cuánto cristiano pasa hoy en día desapercibido en esta vida? Porque no encontró el propósito de Dios en la iglesia, hermano. No encontró el propósito de Dios para su matrimonio en la iglesia. No encontró el propósito de Dios para sus hijos en la iglesia. No encontró el propósito de Dios para su propia vida en la iglesia. Solamente se dedicó a hacer dinero. Solamente se dedicó a tratar de pensar, es que quiero dejarles una educación y les dejo una educación. Y lo único que crea es un montón de hijos ateos ahora, hermano. Los mandan a la universidad pensando que van a hacer grandes cosas, hermano. Se vuelven un montón de ateos, ya no quieren saber nada de Dios porque ya les fueron a lavar el cerebro allá, les fueron a resetear todo con toda la presión que hay ahorita del humanismo en las universidades. Ya no quieren saber, oye, pastor, yo no sé qué pasó, pero ya no quieren creer en Dios. Pues ¿a dónde lo mandaste, hermano? Te están medio matando para que tu hijo se vuelva un ateo. No hay muchos aménes, pero de verdad. No hay muchos aménes, pero de verdad. Los mandas a estas universidades humanistas, hermano, para que al primer semestre ya regresen dudando acerca de la existencia de Dios. Porque no encontraste propósito de Dios que Él te quería enseñar en la iglesia para tus hijos, hermano. Y dejas una vida, posiblemente con mucho dinero, sin legado espiritual, hermano. ¿De qué te sirve, hermano? Nada de lo que tenemos aquí lo vamos a poder llevar allá. Nada de lo que tenemos aquí va a crear impacto allá arriba, hermano. Sin alcanzar almas para Cristo, sin apoyar el ministerio de Cristo en la iglesia, hermano. Y así, hermano, como llegaron desnudos aquí, así se van desnudos, hermano. Es increíble, hermano. La verdad, dice la Biblia, llegamos, dice la Biblia aquí, llegamos como estanques vacíos. Y lamentablemente muchos se van como estanques vacíos. No, el propósito de Dios, hermano, es que usted llegue con un estanque vacío, pero lo llene, hermano. Amén, dice la Biblia, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, hermano. Porque Dios quiere darte un propósito, hermano. Yo quiero vivir una vida, hermano, que llene los estanques y que esos estanques sean de bendición, hermano. Que sean de bendición y que impacten a la eternidad, hermano. Y la única manera que voy a poder lograr eso va a ser en la casa de Dios, hermano. Va a ser en la iglesia. No se pierda la oportunidad de encontrar la bendición de Dios y la oportunidad de encontrar el propósito de Dios en la casa de Dios, hermano, en la iglesia. Porque Dios le quiere hablar aquí. Y Dios le quiere mostrar aquí, hermano, el camino, la dirección. Mire, vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo. Podemos ver esto, hermano, increíble. Eclesiastés, capítulo 2. Podemos ver aquí, hermano, el hombre, mira, tenemos que entender, hermano, para lo cual fuimos tú y yo creados. El hombre más rico del mundo, hermano. Aquí estamos hablando de el autor de Eclesiastés, es el gran y glorioso rey Salomón. Y hermano,
día tenemos esa mentalidad. Hay que hacer dinero. Hay que acumular, hay que tener. Para eso estamos en este país. ¿Cuánta gente yo he encontrado cristianos y inconversos? Es que para eso estamos aquí, para hacer plata. Hermano, qué miserable manera de vivir. Cuando el hombre más rico del mundo dice esto, dije yo en mi corazón: ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí que esto también era ¿qué? Era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer dice: ¿de qué sirve todo esto? Ve lo que dice el versículo 4, así andan algunos. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo tipo, de todo fruto. Dice: me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en mi casa. Tuve también posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantores, de deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Y se fui engrandecido, y más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mas a esto conservé conmigo mi sabiduría. Y luego dice, ve el versículo, versículo 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo todas las obras que había hecho en mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas. Dice: y he aquí, hermano, todo era vanidad. Todo era vanidad. Y dice: aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol, hermano. Cambia tu mentalidad, hermano. Deja de estar pensando que tu propósito es hacer dinero. No, hermano. Tu propósito es encontrarlo en la iglesia, ¿no? Y saber para lo cual Dios te ha creado. Y hacer el ministerio que Dios te ha llamado. Y hacer la voluntad de Dios en tu familia. Y hacer la voluntad de Dios con tu vida, hermano. Lo vas a encontrar en la casa de Dios. Con la palabra de Dios. Dios te puede dar a ti el propósito por el cual tú fuiste creado, hermano mío. No estoy en contra absolutamente de hacer plata, hermano. Claro que no. Pero podemos ver, hermano, que en el corazón del proverbista, hermano, el corazón de Salomón, dice: voy a poner esto en mi corazón y lo voy a hacer. Y cuando lo hizo, hermano, con el propósito que él tenía, dice: todo esto es vanidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el carro nuevo? ¿Para qué la casa nueva? ¿Para qué todo esto? Amén. Cuando lo estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios, hermano. Cuando encontramos que verdaderamente Dios tiene un propósito para todos nuestros bienes, hermano, Dios sabe, Dios quiere mostrarle a usted el propósito para su vida, el propósito para sus decisiones en la casa de Dios, hermano. No se aparte. Aquí Dios le va a mostrar, hermano, le va a mostrar el camino, le va a mostrar la dirección. Pero no será, hermano, dice la Biblia, hasta que la lluvia venga y llene los estanques. Para que esos estanques puedan ser de bendición en su vida, hermano. Vacíos no sirven para nada. Usted necesita llenarlos. Y usted necesita llenarlos, hermano, con los recursos y con la gracia que la iglesia ofrece, hermano. Y use esas aguas entonces para usted ser de bendición, hermano. Amén. Pídele al Señor propósito, pídele al Señor dirección, pídele al Señor propósito para su matrimonio. Señor, ¿en qué dirección quiere que nosotros vayamos? Pídele propósito, cómo está educando usted a sus hijos. Señor, ¿cómo le puedo levantar a una generación que te sirva, que te traiga gloria y honra? Pide, hermano, todo eso, y mira, usted lo va a encontrar en la palabra de Dios, en la casa de Dios. Amén. Estando persuadido de esto, dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En cada uno de nosotros, hermanos, escúcheme, el Señor ha comenzado una buena obra. Dice, y quiere irla perfeccionando hasta que el Señor regrese, hermano. No va a suceder esto fuera del plan de Dios de que usted esté en la iglesia. Amén. Dele propósito, hermano, a su vida. Salomón dice: el propósito de tener y hacer es vanidad. ¿Para qué tenemos todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto? No, si Dios le permite hacer y le permite tener, hermano, Señor, aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué propósito puedo darle a esto que tenga impacto para la eternidad? Amén. ¿Qué propósito puedo tener en esto para que pueda alcanzar más almas? Para que pueda traer gloria y honra a tu nombre. Dele propósito a su vida, hermano. Dios se lo va a mostrar en la casa de Dios. Número 5, pongan ahí. Podrás aprender a depender de Dios. En la casa de Dios
esencial, porque es aquí donde aprendemos a depender de Dios. ¿Dónde más podemos aprender a depender de Dios, hermano? ¿Dónde más podemos ser enseñados a aumentar nuestra fe? Miren lo que dice el versículo 8. Salmos 84, 8 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Hermano, la iglesia es un lugar donde podemos aprender a orar. Amén. Y digo podemos porque no todos aprendemos. Pero es un lugar donde podemos aprender a orar. Hablamos ya del tesoro, hermano, obviamente hablamos un poco acerca del tesoro de la oración. Pero hermano, podemos ver aquí que Dios contestó milagrosamente peticiones de oración cuando la iglesia estaba orando en conjunto. Vaya conmigo al libro de Hechos rápidamente, Hechos 12, 11. Dios contestó milagrosamente oraciones. Algo pasaba, hermano, algo pasaba cuando la iglesia oraba en conjunto. Ve lo que dice Hechos 12, 11, hermano. Aquí encontramos la historia de Pedro encarcelado. Pedro estaba en prisión y al siguiente día lo iban a sacar para matarlo. Pero dice la Biblia que entonces Pedro, volviendo en sí, en el momento en que el ángel de Jehová lo sacó de la cárcel, no entendía, estaba medio dormido todavía porque lo levantó todo con las chinguiñas en los ojos, como decía mi tía. Y lo sacó de la cárcel y Pedro solamente iba siguiendo al ángel, no sabía ni para dónde iba. Y cuando sale de la cárcel, dice la Biblia, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Estaban orando por él. Mientras la iglesia oraba, las cadenas se quebraban. Algo milagroso sucedía cuando la iglesia se reunía, hermanos, y oraban. Cosas grandes pasaban y Dios de una manera sobrenatural actuaba cuando la iglesia reunida oraba, hermano. Como lo dije la semana pasada, la verdad es que no sabíamos cómo orar. Sabíamos cómo repetir las cosas. Amén. Sabíamos cómo confesarnos delante de un hombre que estaba peor que tú. No sabías cómo orar. Pero llegaste a la iglesia y se te enseñó, hermano, y ahora sabemos. Y si no sabemos, podemos aprender. Y podemos ahora sacar directo provecho, hermano. Amén. Porque tú no necesitas un humano que interceda por ti. Tú puedes ir como hija de Dios. Tú puedes ir como hijo de Dios al trono de la gracia directamente, confiadamente, dice la Biblia, para buscar esa ayuda, hermano, ese auxilio, ese socorro que tú necesitas. Tú no necesitas que alguien interceda por ti. Amén. Algunos dicen: pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios y usted lo escucha más a Dios. No, Dios te puede escuchar también a ti directamente, hermano. Tú y yo somos, dice la Biblia, somos sacerdocio santo, hermano. Podemos ir directamente delante de Dios a pedir y a expresar nuestras necesidades cuando en el momento que deseamos, las puertas del cielo están abiertas para ti también. Y es la iglesia que te ha enseñado, hermano, cómo conectarte con Dios. Dime tú y yo si no es esencial. Amén. Es esencial. Podemos en la iglesia ser retados a orar más. Podemos en la iglesia ser retados a hacer cadenas de oración. Podemos ser animados a continuar confiando en Dios, hermano. Es aquí donde tú y yo aprendemos a confiar en sus promesas. Amén. Es aquí donde aprendemos, hermano. La gente ahorita anda como gallinas sin cabeza, hermano. Este año, hermano, ha sido hemos podido ver uno de los índices más altos de suicidio. Uno de los índices más altos de adicción a drogas. Hermano, un índice más alto en divorcios. ¿Por qué, hermano? Porque la gente no conoce las promesas de Dios. Pero tú las conoces, hermano. Tú conoces las promesas y, hermano, se te ha enseñado en la iglesia a confiar en las promesas de Dios. Mire que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. El oír por la palabra de Dios. ¿Dónde oímos la palabra de Dios? Pues en la iglesia, hermano. Amén. Es aquí donde uno escucha la palabra, y al escuchar la palabra, al aprender la palabra, al escuchar predicación, hermano, incrementamos, dice la palabra, aquí está la promesa, incrementamos nuestra fe. Porque la fe es, dice la Biblia, ¿por el qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios, hermano. No palabra de hombres, palabra de Dios, amén. Y Dios escogió la predicación para manifestar su palabra, hermano. Amén, dele gracias a Dios.
Dele gracias a Dios porque este es el lugar donde aprendemos a agarrarnos del Señor, a confiar en sus promesas y a aumentar nuestra fe. Él ha dicho, hermano, no te dejaré ni te desampararé, hermano. Él está con nosotros, hermano, en la calma, como está también en medio del fuego. Así es Dios, hermano, amén. Hay que confiar en Él, hermano. ¿Dónde se te enseña a confiar en Dios? En la iglesia, hermano. En la iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Y seré cristiano, hermano. Será el cristiano que esté en la iglesia. Va a ser el cristiano que esté en la iglesia. En las buenas y en las malas, el que va a poder aumentar esa fe. Amén. Aumentará su fe si está en la iglesia. La iglesia es esencial para entender, hermano, nuestra dependencia en Dios. Usted se aparta de la iglesia, tantito que se aparta, hermano, usted deja de aumentar su fe. ¿Y sabe qué, hermano? Por naturaleza somos decadentes, hermano. Por naturaleza somos decadentes. No estamos inclinados a mejorar. Amén. No estamos inclinados a mejorar, estamos inclinados a empeorar. Por naturaleza somos decadentes. Y la iglesia, hermano, es ese lugar donde venimos a ser restaurados. Es ese lugar donde venimos en nuestra caída a avanzar de nuevo pasos para arriba, porque vamos en decadencia, vamos cayendo, hermano. Y cuanto más si no estamos en la iglesia, más decadentes nos volvemos, hermano. Oh, pastor, es un domingo. Hermano, ese domingo puede ser suficiente para el diablo. Ese domingo puede ser suficiente para su carne. Ese domingo puede ser suficiente para que su espíritu se aparte de Dios. Es por eso es importante, hermano, entender que tenemos que estar en la casa de Dios, reconocer nuestra naturaleza, pero también reconocer la naturaleza de la iglesia, que puede, hermano, restaurarnos a través de las promesas de Dios. Amén, hermano. La iglesia es esencial para poder entender la dependencia del hombre en Dios, hermano. Hermano, allá afuera, hermano, ¿qué se enseña, hermano? Se nos enseña a depender de nosotros mismos con el humanismo. Amén. Tú puedes, tú échale ganas, sé optimista, tú eres el Dios, tú eres el mero, tú toma tus decisiones. ¿Qué se nos enseña, hermano? A depender en nuestra propia mente con esta maquinaria progresista que hay hoy en día. ¿Qué se nos enseña? Se nos enseña a depender en nuestro gobierno con la filosofía marxista y socialista que hay hoy en día. Pero, hermano, al final, la realidad es que al final del día, hermano, querramos o no querramos, somos dependientes de Dios. Somos dependientes de Dios. Es mejor reconocerlo, hermano. Reconocer hoy que somos dependientes de Él. Y Él dice, tienes que estar en la iglesia, tienes que mantenerte conectado en la iglesia, hermano, porque algún día daremos cuentas a Dios de esa dependencia, hermano, cuando estemos en su presencia. Vamos a darle cuentas. Aprende en la iglesia, hermano, a depender. Aprende en la iglesia a confiar en Dios. Su vida, hermano, estará llena de gozo. Su vida estará llena de paz, aún en las más crudas circunstancias, si usted aprende, hermano, a depender de Dios. Número 6, hermano. En la iglesia, ¿por qué otra razón la iglesia es esencial? La iglesia es esencial porque podemos hallar protección. La iglesia es esencial porque podemos hallar protección. Otro tesoro que encuentro en la iglesia es la protección de Dios. Vaya conmigo a Salmos 84:9. Y, hermano, lo digo como un testimonio personal en mi propia vida. Crecí con un grupo de muchachos en la iglesia, que nuestros padres nos llevaban a la iglesia, pero eran solamente mis padres los que verdaderamente consideraban a la iglesia como algo esencial. Por considerar a mis padres como algo esencial, yo tenía que estar en la iglesia, así como tenía que comer, así como tenía que estar en la escuela, así como tenía que respirar, así también en mi hogar tenía que estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque mi padre tomó en serio la palabra de Dios y la consideró a la iglesia como algo esencial. Los muchachos que andaban conmigo eran muchachos tranquilos, yo era el peor de todos. Yo era la oveja negra. Y los demás estaban tranquilos, pero cometieron los padres un error, no reconocer la iglesia como algo esencial. Cuando surgía algo, dejaban la iglesia y buscaban la excusa para decir, es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y, hermano, la iglesia debería ser la excusa para dejar de hacer todo lo demás. ¿Está conmigo? No debería haber algo que se interponga delante de la iglesia. No, la iglesia debería ser la excusa, hermano Freud,
para dejar de hacer todo lo demás. Es que, pastor, tuvimos que hacer esto. Usted está poniendo algo más importante que la iglesia. Usted debería decir al mundo, decir a la gente de afuera, sabes que no puedo hacerlo porque tengo que estar en la iglesia. Porque la iglesia es la mejor excusa que usted puede poner. Somos buenos para poner excusas, amén, hermano. Bueno, ponga la mejor excusa. Tengo que estar en la iglesia, no puedo. Y punto, hermano. Amén. Grupos religiosos, hermano, los musulmanes, no puedo hacer esto porque mi religión no me deja. O lo que dicen los jefes del trabajo, no está bien. Está bien, vamos a respetar eso. Y usted le dice, vente a trabajar el domingo y eres el primero a estar ahí el domingo. Él no puede ir a la iglesia porque tú le quieras trabajar. Tú estás manifestándole a Dios si la iglesia es esencial para ti o no. Con tus acciones. ¿Estás conmigo, hermano mío? Todavía me amas, yo te amo, hermano. Pero mira, escoge la iglesia como la mejor excusa para no hacer otra cosa. ¿Estás conmigo, hermano? Mi padre decía eso. No, tú tienes que estar en la iglesia. Pero es que tengo trabajo aquí, tengo que estar en la escuela, tengo que hacer esto, tengo fútbol, tengo por acá esta actividad, tengo por acá esta otra cosa. No me importa, tienes que estar en la iglesia. Te quiero ver ahí a las 11. Mira, hermano, me perdonaba la escuela dominical mi papá. No vayas a la escuela dominical, pero te quiero ahí a las 11. Te quiero ahí el domingo en la noche y te quiero ahí el martes en la noche. Era algo, hermano, fundamental para nuestra vida. Regreso a mi país, regreso a mi ciudad. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está sutano? Los busco, ¿qué pasó? ¿Cómo andan? No, todas las vidas destruidas. No digo que uno sea mejor que ellos, absolutamente no. Pero puedo volver a ver el pasado, puedo regresar al pasado y puedo ver un par de padres que consideraron la iglesia como algo esencial. Es tiempo de que padres se paren por Dios y consideren la iglesia como algo esencial. Que pongan a la iglesia como excusa número 1. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Versículo 9 dice, Dios me protegió, hermano, Dios me guardó. Dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dice, prefiero estar congelándome afuera o muriéndome de calor afuera en la puerta de la casa de Dios que estar cómodamente adentro, acondicionado en la morada de maldad. Versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Tú estás en la casa de Dios, Dios trae protección sobre tu vida. Amén. No tengo padres perfectos, no fuimos criados con padres perfectos, pero eran padres que consideraban esencial la iglesia. Y mira, hermano, Dios mandó protección especial sobre nosotros. Yo estoy convencido, hermano, convencido que fue la iglesia pudimos encontrar. Si no encontré otro tesoro en la iglesia en mis años de juventud, encontré la protección de Dios sobre nosotros, hermano. La protección de Dios, porque, hermano, no solamente se manifestó con su ángel protegiéndome en las buenas y las malas todo el tiempo, hermano. Cuando andaba yo de todo desubicado, todo perdido, rebelde, Él aún me cuidaba, porque había padres que consideraban la iglesia como esencial. Pero la iglesia también, hermano, escucha bien, no solamente de una manera sobrenatural, sino de una manera práctica, provee los recursos necesarios para protegernos del enemigo. Es en la iglesia, hermano, a través de su palabra, el único lugar donde vamos a poder encontrar esos recursos, hermano. El enemigo odia a la iglesia porque la iglesia identifica al enemigo. Dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cómo trabaja el diablo. Y el diablo odia a la iglesia porque el diablo identifica al enemigo, lo expone, pone esa luz donde está, allá está el chamuco, allá está el diablo. Pero también, hermano, mi problema es que el cristiano carnal, el cristiano mundano, odia a la iglesia porque la iglesia le dice que es amigo del enemigo. Cierto. ¿Alguien está conmigo, hermano? Hermano querido, el enemigo siempre va a estar buscando la manera de destruir su vida de usted. Va a estar buscando de una u otra manera cómo destruir su vida, cómo destruir a su familia. Hermano, la iglesia es la principal herramienta de Dios que te ha dado para protegerte, hermano. Es el cuartel general que Dios nos ha dado para proteger nuestras vidas, para darnos los planos, los recursos, los mapas, por dónde ataca el diablo, por dónde viene, dónde está. Es la iglesia, hermano, el principal aliado en la vida del cristiano. Porque el diablo, hermano, escucha bien, quiere mantenerle ciego, hermano. Quiere oscurecer su discernimiento. Quiere que tome decisiones
decisiones carnales, decisiones viscerales, sentimentales. Por otro lado, la iglesia quiere darle el procedimiento, quiere darle la luz, quiere darle los pasos, hermano, por medio de la palabra de Dios. Y es aquí en la iglesia, hermano, donde conocemos las maquinaciones del enemigo. Segunda de Corintios 2:10 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es en la iglesia donde conocemos las maquinaciones del enemigo, hermano. Aquí aprendemos cómo el mundo trabaja, cómo la carne trabaja, cómo el diablo trabaja, para no ser sorprendidos, para que no tome ventaja de nosotros. Somos alertados, hermano. Somos advertidos, amonestados de cómo el diablo trabaja, hermano. Y por lo tanto somos protegidos, hermano. Joven, escucha bien. He visto esta tendencia natural común en los jóvenes cristianos. Salen de la casa, se apartan de la iglesia, porque nunca reconocieron que la iglesia es el lugar de protección. No necesitas apartarte de la iglesia, joven. Tú puedes estar estudiando una carrera secular, no necesitas apartarte de la iglesia. Yo tenía trabajo, estaba estudiando la carrera universitaria, con trabajo todo el día ocupado, estaba en la iglesia. Tenía padres que me mandaban estar ahí, pero estaba en la iglesia. Tú no tienes por qué apartarte de la iglesia. Decide plantarte en la iglesia. Decide, hermano, reconocer que la iglesia es esencial. No se enseña, hermano, que no es esencial, hermano. Hay un ataque directo diciendo: no es importante, hay que cerrarlo, que quítenla, no canten, no hagan nada, hermano. Pero los resultados no mienten, hermano. El índice de suicidios, de abortos, drogadicción, embarazos juveniles, depresión entre los jóvenes son los más altos, hermano, en América en todos los tiempos. Todo comenzó cuando el sistema escolar empezó a enseñarle a los jóvenes: solamente sigue tu corazón, solamente sigue tu corazón. Dolor y quebranto vendrán sobre aquellos que probaron el conocimiento de Dios y después lo desecharon. El conocimiento de Dios nos protege, hermano. Quiere protegerte a ti, quiere proteger tu matrimonio, quiere proteger a tus hijos, quiere proteger la siguiente generación, pero necesitamos estar en la iglesia. Desde el año 2000, Dios me ha llamado al ministerio. No comencé a ministrar cuando comencé a pastorear. Yo comencé a ministrar desde el año 2000, como pastor de jóvenes, como asistente, trabajando en muchas maneras. Por 20 años, hermano, lo he visto. Vidas vacías, vidas quebrantadas, confundidas, solas, quedan por apartarse, hermano, de la iglesia. No es una amenaza, es una realidad, es una verdad. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2:20. Vaya conmigo rápidamente, 2 de Pedro 2:20. Mira lo que dice la palabra de Dios. 2 de Pedro 2:20. Hermano, manténgase en la iglesia, hermano, arraíguese en la iglesia, hermano, tome un voto, hermano, de fe, porque requiere fe, hermano. Mira la tendencia de la carne. Un domingo que faltemos, está pasando esto, hermano, usted confía en Dios. Si Dios dice: quédate en la iglesia, arraígate en la iglesia, hágalo por fe, hermano. No lo haga por lógica, no lo haga por un razonamiento humano, no lo haga por sus sentimientos. Decida usted quedarse en la iglesia, porque aquí está la protección de Dios en la iglesia. Escudo, dice la Biblia, ese escudo que viene, hermano, esta protección, dice escudo nuestro, dice porque sol y escudo es Jehová Dios, para aquellos, hermano querido, que están en la iglesia. 2 de Pedro 2:20, mire lo que dice aquí: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. No, hermano, aquí estamos nosotros. Nos hemos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en esas contaminaciones. Son vencidos. Dice: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice: ahora están peor que como estaban antes de conocer al Señor, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Oh, hermano, nadie está libre de esta, hermano. Nadie está libre de desechar, como aquí dice la palabra de Dios, de enredarse otra vez en las contaminaciones del mundo. Nadie está libre, hermano. Pero mire, hermano, escuche bien. Pero si usted se mantiene en la iglesia, hermano, va a mantenerse protegido por el Señor. Usted dice: voy a mantener a mi familia en la iglesia. Quiera mi familia o no quiera, voy a estar en la iglesia.
Quiera mi esposo o no quiera, voy a estar en la iglesia. Haya circunstancias adversas, voy a estar en la iglesia. Dios promete bendición, hermano. Dios promete estar con usted. Así que manténgase, hermano. La iglesia, hermano, está dispuesta. Dios está dispuesto a protegerle. Si usted está dispuesto a obedecerle, hermano. Decide, hermano. Como una acción, como un voto, voy a estar en la iglesia, hermano. Note, es interesante. Una cosa más, voy al siguiente punto. 10 de las 14 cartas, hermano, del apóstol Pablo. 10 de las 14 cartas que escribió fueron escritas a iglesias, hermano. 10, hermano. ¿Te das cuenta de la importancia de los escritos del Nuevo Testamento? 3 de esas cartas fueron escritas a pastores de iglesias. ¿Te das cuenta de la importancia, hermano? Cómo Dios nos está advirtiendo todo el tiempo, nos está protegiendo a través de la iglesia. Manténgase, hermano. Manténgase en la iglesia. Número 7, vamos a terminar con esto. Podemos hallar el gozo del Señor. Podemos hallar gozo. Número 7, hermanos, termino. Versículo 84, 11, ¿qué dice la Biblia? Salmo 84, regresa al texto que estamos leyendo. Dice la Biblia, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitaré el bien a los que andan en mi integridad. Pero dice después, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Dichoso el hombre que en ti confía. Hermano, yo no sé usted, pero ¿no se ha dado cuenta, hermano, de cómo este mundo y esta sociedad están miserablemente tristes? Vivimos en un mundo lleno de tristeza, hermano. Usted pone las noticias son tristes. Las consecuencias del pecado son tristes. Las familias son tristes. Y vemos quebranto por donde quiera, hermano. Aparentan algunos ser felices, pero dentro son miserables, hermano. Se divierten con sus juguetitos, con sus deleites temporales, pero siempre al final habrá tristeza. Mire, hermano, el hombre, ya hablamos de esto en Proverbios, el hombre más rico del mundo dijo esto en Proverbios 14:13. Cuando alguien viene y dice, es que el hecho hay que hacer dinero, yo siempre lo llevo por el hombre más rico del mundo. Amén. Vamos a ver qué dice el hombre más rico del mundo acerca de todo este asunto de ser feliz con los bienes. Ve lo que dice Proverbios 14:13, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. Él lo hablaba desde el punto de vista humano. Ve lo que dice, leímos Eclesiastés 2:1. Dije en mi corazón, ven ahora, te proveeré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué te sirve? ¿De qué me sirve esto? ¿Qué no es la realidad, hermano? ¿Qué no usted lo ha visto ya como cristiano ahora? Encontramos un placer solamente temporal en las cosas que podemos obtener. Amén. No estoy diciendo que no tengo un buen carro, no estoy diciendo que tengo una bonita casa. Hermano, pero eso ofrece solamente un placer temporal al pasajero. Amén. Es un gozo aparente, un gozo temporal. Tarde o temprano ya, ese carro ya está viejo y ahora quiere usted uno nuevo. El teléfono ya pasó de moda y salió el nuevo. Esto ya se fue, hermano, gloria a Dios, si lo puede obtener, está bien, no le estoy diciendo que no lo tenga, hermano. Pero no ponga su gozo en las cosas materiales, hermano. Aprenda a poner su gozo en el Señor. Porque ese gozo es inefable y glorioso. Ese gozo, hermano, es eterno. Ese gozo es perdurable. No estoy diciendo que no tenga cosas que este mundo pueda ofrecer, a lo mejor cosas materiales que pueden traer ese gozo temporal. No me malentienda, pero no se olvide que el gozo más importante solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús lo ofrece solamente en la iglesia, porque fácilmente nos olvidamos de ese gozo. Tú ves a estos ricos y famosos riéndose todo el tiempo, pero Salomón dice que hay detrás del placer y de la risa, dice, siempre va a haber vanidad y miseria en el corazón, porque sin Cristo, hermano, todo es miseria. Si hay algo que falta en este mundo es verdadero gozo. Y si vemos y hemos hablado muchas veces acerca de esto, hermano, el gozo cristiano es el ingrediente que lo cambia todo, hermano. Gozo cristiano es el ingrediente que lo cambia absolutamente todo.
Y ese gozo solamente lo va a obtener usted en la casa de Dios, hermano. Juan 15, 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en, ¿qué dice Jesús? Esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Yo no sé tú, hermano, pero yo me gozo de estar en la iglesia. Amén. Anhelo llegar a la iglesia y hay un gozo en la preparación, amén, en la anticipación. Hay un gozo en el desarrollo al estar en la iglesia, alabar a Dios, darle, predicarle, amén. Es un gozo, hermano, pero también hay un gozo después de estar en la iglesia. No sé si usted sale, hermano, sale con gozo, hermano, amén. Si usted no sale con gozo de la iglesia, hermano, me temo que hay algo mal, algo está pasando. Porque el propósito de Dios es que tengamos ese gozo anticipado, ese gozo en el desarrollo y ese gozo después, hermano. Y ese gozo que podemos llevar toda la semana, hermano. Amén. Dios nos habló una verdad que llevó al corazón este gozo, hermano. Mira, lleve ese gozo toda la semana, que le va a ayudar a mantenerse de pie en medio de un mundo lleno de tristeza, hermano. Cuando te falta ese gozo, hermano, no sea necio. En lugar de apartarse de la fuente de gozo que Dios ha establecido como la iglesia, vaya a la fuente de gozo. Vaya a la fuente de gozo. Regrese a la fuente de gozo. Hermano, ¿dónde ha andado? Le pregunto, pastores, que hemos estado desanimados. Pues cuánto más, hermano, debería buscar el ánimo y el gozo en la casa de Dios. Amén, hermano. Dios nos quiere dar su espíritu, hermano, quiere trabajar en medio de nosotros. Dice la Biblia: gracia y gloria dará Jehová. Gracia y gloria. Mira, hermano, en la iglesia vamos a encontrar todo tipo de bendiciones, desde gracia para el fuego de prueba, amén, como gloria cuando Dios quiere exaltarnos a su tiempo, hermano. Gracia y gloria dará Jehová. Dice: Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Hermano, todo esto va a traer gozo a su vida. Manténgase firme. Mi exhortación en esta mañana es que usted necesita hacer un voto con la iglesia. Un voto con la iglesia, un voto con Dios. Dice: Señor, no me apartes de la novia. Yo necesito estar pegado a la novia. La iglesia es la novia de Cristo, hermano. Está claramente en la palabra de Dios. Dios va a recompensar, hermano. Gracia y gloria dará Jehová. Va a recompensar tarde o temprano, hermano. Necesitamos estar en la casa de Dios. El presidente lo dijo hace un par de semanas: Church is essential. La iglesia es esencial. Le dijo a los gobiernos estatales, especialmente a los progresistas: usted tiene que dejar abrir la iglesia porque la iglesia es esencial. ¿Cómo Nabucodonosor puede darnos lección acerca de esto, hermano? Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y como cristianos nosotros deberíamos de reconocer: la iglesia es esencial para mi vida, es esencial para mis hijos, es esencial para mi futuro, para las decisiones que voy a tomar. Yo necesito estar en la casa de Dios. Es esencial para mi gozo. Hermano, decide usted arraigarse en la casa de Dios. Padre, Señor, bendice tu palabra. Señor, esto es un voto personal, es una decisión de cada cristiano individual. No importa, joven, si tus padres no la ven como algo esencial. Tú puedes decidir, aún en tus años de juventud: yo voy a estar en la casa de Dios, yo voy a estar en la iglesia, yo voy a estar firme en el Señor. Decida agarrarse de la iglesia. Hay tesoros que quiere hallar, que quiere Dios que haya usted. Hallar el tesoro del amor, que haya la alabanza, que haya fortaleza y consuelo, que haya utilidad y propósito en la iglesia. Sí, esos bienes que Dios le da. ¿Para qué son estos bienes, Señor? Oh, tú puedes traer gloria y honra a través de esos bienes. Señor, aquí está mi vida. Señor, dame tu vida, yo lo puedo usar en gran manera. Y te voy a decir cómo hacerlo en la iglesia. Es la iglesia donde podemos encontrar esa utilidad, ese propósito. Es la iglesia donde podemos hallar la oración, donde podemos hallar la protección de Dios y donde podemos hallar el gozo del Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Verdades que podemos encontrar aquí a lo largo de toda la Biblia. Tesoros que podemos encontrar en la casa de Dios. Ayuda a cada cristiano aquí. Yo sé, estoy predicándole al coro, porque, hermanos, a pesar del terrible ambiente, a pesar del humo afuera, a pesar de las condiciones aberrantes que tenemos ahorita, están en la casa de Dios. Pero que este es un momento de decisión para aquellos que no están verdaderamente arraigados, que decidan: yo necesito tomar un voto con Dios, tengo que estar en la casa de Dios. Cuando las puertas se abran, tengo que estar en la iglesia. Decide, hermano, ser fiel a esa cita con Dios.
Dios quiere hablar de usted. Y lo hace constantemente. Constantemente lo hace en la iglesia. Pero si usted no viene, cuando Dios quiere hablar, ¿cómo va usted a saber qué hacer? Decida poner a la iglesia como la excusa número 1 en su vida. Oh, no puedo. ¿Por qué no puedo? Es que tengo que estar en la iglesia. Tengo que estar en la iglesia. Oh, no podemos ir a tal lado. ¿Por qué no pudieron ir? Porque estuvimos en la iglesia. Señor, ayúdanos. ¿Quién diga, pastor, ore por mí? Yo estoy aquí en la iglesia. Y creo, estoy firme en la iglesia. Pero quiero hacer un voto con Dios en esta mañana. En medio de este humo que nos rodea, en medio de estas pruebas inminentes que están alrededor de nosotros, ¿por qué usted no hace un voto con Dios ahí en su lugar? No va a pedir que levante su mano, simplemente ahí en su lugar mientras el piano toca. Usted diga, Señor, quiero hacer una decisión en esta noche, esta tarde. Arráigame en la iglesia. Yo quiero conocer esos tesoros. Yo necesito esa fortaleza. Necesito ese consuelo. Necesito ese propósito. Yo necesito ese gozo, esa alabanza. Necesito conocer ese amor. Yo necesito esa protección. Arráigame en la iglesia. Arráigame a mí. Arraiga a mi familia. Dios quiere bendecir su obediencia, hermano. Sea fiel. Sea fiel. Decida ser fiel. Padre, ayúdanos. Hubiera alguien que dijera, pues todo por mí, la verdad es de que no soy salvo. La verdad es de que si yo muero hoy, Dios no lo quiera, si muero hoy no tengo la seguridad de vida eterna. Si muero hoy no tengo la vida eterna. Hubiera alguien así que dijera, pues todo por mí, yo quisiera saber cómo yo puedo ser salvo. Hubiera alguien así, levanta tu mano, hubiera alguno. Posiblemente hay alguien aquí que diga, pues yo quisiera ser bautizado. Quisiera obedecer al Señor, pasó el bautismo, hubiera alguien así. Levanta tu mano, por favor. Tenemos una mano ahí atrás. Por favor, Byron, ayúdale. Alguien más que diga, pues yo quiero bautizarme, no me he bautizado. Quiero obedecer al Señor, el paso del bautismo, hubiera alguien más. ¿Alguien más? Señor, danos arraigo en la iglesia. No debe ser una opción para el cristiano. Debe ser una necesidad. Tengo que estar en la iglesia. O el mundo del diablo, nuestra mente nos va a querer engañar. Nos va a querer aguadar el gran mandamiento que nos has dado. Diluirlo y es un poco exagerado, pastor. No, Señor. No permitas que eso pase, al contrario, decídenos agarrarlo como algo esencial, como comer, como trabajar, como respirar. Tengo que estar en la iglesia. Tengo que estar en la iglesia, porque Dios lo manda, Dios lo dice. Así como el alimento físico es necesario para mi subsistencia, así la iglesia es necesario para que mi espíritu siga viviendo. Decida agarrarlo. Decida hacerlo esencial. Bendice, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de que hemos tenido que cerrar la otra congregación, el otro templo. Cada cristiano que nos está escuchando decida, el momento en que el templo vuelva a abrir, yo voy a estar ahí. Es un voto que estoy haciendo con Dios desde mi casa. No estoy aquí en la iglesia, no estoy en el templo, pero el momento en que el templo vuelva a abrir, yo voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Señor, ayúdame, dame fuerzas, dame decisión. Que esto se vuelva una convicción real para estar en la casa de Dios. ¿Cómo levantaremos una generación que viva para Dios si no estamos comprometidos con la iglesia? Pastor, es que ellos no lo están, ¿no? Es que es tu trabajo, no es trabajo de ellos, es trabajo tuyo. Y tu compromiso, y tu entrega, y tu convicción va a poder inclinar el corazón de tus hijos a tu favor.
ayúdanos, Padre. Bendice este tiempo de una manera especial. Derrama de tu gracia, poder. Sigue trabajando en cada corazón, en cada vida. Y que, Señor, a pesar de las circunstancias, sepamos, reconozcamos la importancia de estar en la casa de Dios. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.